Ya arrancamos. Aparte tengo la garganta seca, parece que tengo el desierto del Sahara en la garganta. A ver, déjeme ver una cosita. Quería ver. Bien. Chicos, con ustedes había quedado, si mal, por favor, si estoy equivocado, en la parte de lo que es había comenzado, pero muy poquito, con la parte de sociedades, ¿verdad? ¿O no? No habíamos llegado a ver nada. Hoy vamos a empezar con sociedades, profe. Hoy arrancábamos. Bien. No me acordaba si habíamos arrancado, aunque sea una parte pequeña, o no, por el contrario, no habíamos llegado a nada, así que, bárbaro, ningún problema. Yo, la fotocopia de sociedades, chicos, si no la vieron, está en el Drive, así que la tienen ahí. Es larga porque tiene bastantes cosas, pero vamos a ir viendo los puntos que son más importantes y después, como hice con la parte de contratos, les voy a dejar una guía para que ustedes sepan cuál es la parte por ahí más importante, más relevante, como para que ustedes vayan teniendo y vayan pudiendo, digamos, completarla o vayan pudiendo evaluarla. ¿Bien? Profe, ¿es la que subió, la que vi hoy? Hoy vi y descargué un Word. No. Está, está toda guardada desde el principio de año en el Drive. En este momento la estoy viendo. Se llama, denme un minuto, dice Administración Contable, Sociedades. Déjeme ver una sola cosita que quiero mirar, a ver, para estar seguro. No, sí, dice Administración Contable, Sociedades. Ahí van a tener la parte general ahí y la parte especial, las dos cosas. ¿Bien? Bien. Perfecto. Estaba calentita el agua, casi me agujerea la garganta. Vamos a abrirlo un poquito antes que el profesor se muera y tengan que hacer una llamada al hospital para que me venga a buscar, por Dios. Bueno, íbamos a comenzar, entonces les había dicho, con la parte de sociedades. Vamos a grabarlo, chicos. Recording in progress. Después lo podemos subir. La parte de sociedades, que es la que nos queda por ver. La ley de sociedades comerciales, chicos, está regulada, en la ley 19.550. La ley de sociedades comerciales. Ahí tienen, en la ley de sociedades comerciales, tienen toda la regulación de justamente las sociedades de índole de tipo comercial. Las sociedades de tipo comercial tienen su definición en la ley 19.000, en el artículo 1 de esa ley 19.550, ¿bien? Que dice que sociedades son, en el caso en que una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción de bienes o servicios. Participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Bien. A ver, si bien la definición puede, digamos, considerarse bastante clara, bastante simple, merece algunas aclaraciones porque en realidad ustedes, para comprenderla totalmente,
deberían contar con algún tipo de conocimiento jurídico previo, que no es, o sea, no es el caso y no tienen por qué tenerlo. Bien, en este caso, en este supuesto que estamos hablando, nosotros vamos a tener un, o sea, como el primer elemento que ustedes tienen que tomar en consideración es que dice que habrá sociedad cuando una o más personas. En realidad, lo primero que nosotros tendríamos que aclarar es que habrá sociedad cuando haya un contrato, porque la sociedad es una persona jurídica distinta de las personas físicas que la integran, pero, cuidado, se trata de una persona de tipo, una persona jurídica que nace como consecuencia de un contrato. Bien, el nacimiento de la persona jurídica diferente, diferencial, distinta de las personas físicas que la integran, responde a una integración, por así decirlo, que deriva de un contrato. O sea, cuando dos o más partes se ponen de acuerdo respecto de una declaración de voluntad común. En este caso, la declaración de voluntad común es una declaración tendiente a la creación de una persona jurídica que es distinta de la de las personas que la integran. ¿Bien? Con lo cual, cuando hablamos de sociedad, lo primero que tenemos que nosotros tener en la cabeza, lo primero que tenemos que pensar es en que existe un contrato. O sea, que previo a esa persona jurídica que nace, que se denomina sociedad, hay un contrato, un acuerdo de voluntades entre dos o más partes destinado a arreglar, a regular derechos de contenido o índole patrimonial, que lo pueden crear, modificar, extinguir, etc. O sea, nosotros vamos a tener un contrato. ¿Entre quiénes es ese contrato? Bueno, el contrato va a existir entre las personas que formen parte de esa sociedad, ¿bien? O sea, entre las personas, entre los socios, porque la idea es que el estatuto o contrato social, cuando hablamos de estatuto de una sociedad, estamos hablando de un contrato social, de un contrato que va a regular o que está destinado a regular los derechos y obligaciones, ¿bien?, que derivan de ese contrato social. Perfecto. Y dice que es un contrato que unifica, que une a dos o más personas. Bien, unifica a dos o más personas. Y acá también merece una aclaración, porque hay una cosa que a ustedes les debería sonar raro. Una o más personas. Cuando hablamos de un contrato, necesariamente yo les decía que los contratos tenían dos partes, aun cuando fueran unilaterales. El hecho de que fueran unilaterales no modificaban el hecho de que necesariamente tenía que existir una persona, dos personas. Aun cuando son unilaterales, los contratos deben presentar dos o más partes, dos o más sujetos que formen parte del contrato. Perfecto. Sin embargo, nosotros acá le estamos diciendo que en ese contrato por el cual surge o nace la sociedad puede existir una sola persona. Esto ha sido objeto de debate desde la creación del Código Civil y Comercial, porque muchos autores han dicho, bueno, mire, esto es imposible. A mi juicio, a mi gusto, tienen toda la razón del mundo. No existen los contratos de una persona, como tampoco pueden existir las sociedades de una persona. Sin embargo, el Código, tomando una legislación uruguaya, estableció que las sociedades podían estar formadas por una sola persona. Situación que la verdad a mí me encantaría que los que crearon la sociedad unipersonal me puedan explicar cómo funcionaría y cuál sería la diferencia entre una sociedad unipersonal
y una sociedad y la responsabilidad del patrimonio individual del sujeto. Es mínimamente una cuestión discutible y les puedo garantizar que ha habido muchas discusiones en torno a ese punto. Pero la realidad de la situación es que existe, entonces tenemos que hablar de que puede estar conformada por una o más personas. Insisto con lo mismo, mi postura es que la única sociedad que existe es la que al menos cuenta con la reunión de 2 o más personas y que en ese acuerdo entre 2 o más personas deciden a través de un estatuto regular sus derechos, ¿bien? Y obligaciones, por supuesto, entre ellas. Pero bueno, es solo mi postura, la realidad es que en el código existe. No es solo mi postura en el sentido de que solo yo pienso esto, hay también autores que piensan esto, pero bueno, en principio, yo les decía, está aceptado. Bien, entonces decíamos, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a los tipos previstos en esta ley. ¿Qué quiere decir esa parte de la definición? Quiere decir que la única forma en que haya sociedad, la única forma en que haya una sociedad, es si las personas que lo integran deciden organizarse en base a uno de los tipos sociales que prevé esta ley. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en esta ley vamos a tener sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de un comandita simple. Bueno, yo tengo que elegir alguno de esos tipos sociales y adaptarme a ellos. Bien, solo así habrá una sociedad. Si yo vengo de Estados Unidos y tengo un tipo societario que en nuestro país no está previsto, no vamos a tener una sociedad conforme al derecho argentino. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Coca-Cola en Estados Unidos, que se llama Coca-Cola Limited Company, una cosa así, que es un tipo de formato de sociedad similar a la sociedad anónima en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la realidad es que si nosotros no nos adaptamos a una sociedad anónima argentina y conformamos una sociedad anónima argentina, Coca-Cola sí lo tiene hecho, por ejemplo, no vamos a tener una sociedad, no vamos a tener sociedad para nuestra ley, ¿bien? No vamos a tener una sociedad de acuerdo a lo que nuestra legislación exige. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Perfecto. Además de eso, además de organizarse conforme a los tipos previstos en la ley, aquellos que integren esa sociedad dice que se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. El tema de primero la aplicación de aportes. Los aportes se configuran el capital social de la empresa. Ojo, no el patrimonio, no confundir. Después vamos a ver la diferencia. Pero el capital social es el capital de origen de la sociedad, o sea, el capital con el cual la sociedad tiene su comienzo, su primer momento, su inicio en la vida social, es el de origen. Por ejemplo, en la sociedad anónima, el capital social mínimo de las sociedades anónimas es de 100.000 pesos al día de hoy, debiendo depositar 25.000 pesos al inicio y tenemos un plazo de 2 años para integrar el saldo restante. Un monto bastante bajo, la realidad, para una sociedad actualmente, porque además piensen que este capital social es la garantía común de los acreedores, o sea, es en principio la suma dineraria que va a estar inmóvil, que no se va a modificar, lo que se modifica es el patrimonio, no el capital social, y con el cual
yo voy a poder cobrarme las deudas, pero si tengo apenas un capital social de 100.000 pesos, y la realidad es que va a ser bastante difícil, ¿verdad? No va a ser muy sencillo, no va a ser muy simple que nosotros tengamos la posibilidad de cobrarnos de ahí. Pero bueno, es lo que hay. Y bien, nosotros vamos a hacer aportes, entonces, como socios. Esos aportes pueden consistir en obligaciones de dar, obligaciones de hacer o obligaciones de no hacer. ¿Bien? Después vamos a ver en detalle cada una de estas obligaciones, o sea, después de este tipo de aportes, mejor dicho. O sea, nosotros vamos a ir viéndolos en detalle y cómo podemos hacerlo, cómo no. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea, esos aportes sirven o se cumplen de esa forma que les estoy mencionando, a través de aportes de dar, por ejemplo, cuando yo aporto, no sé, un inmueble o dinero o lo que sea. Aportes de hacer, cuando mi obligación consiste en proveer un servicio o una actividad para la empresa, por ejemplo, cuando mi aporte es ser gerente de la empresa, quizás mis conocimientos, mi calidad como gerente ayudan, colaboran en gran medida a la producción, entonces me quieren tener necesariamente como gerente de la empresa. Bien, y puede ser de no hacer. Por ejemplo, cuando yo tengo un negocio muy exitoso, me va muy bien, lo vendo, es muy probable que quizás me ofrezcan una pequeña participación societaria a cambio de que yo no siga realizando la misma actividad. ¿Para qué? Para no competir con la nueva sociedad que acabo de vender. O bien, en general esos son los ejemplos más clásicos, digamos, la obligación de no hacer suele consistir en una justamente no actividad, que no realice determinada actividad. Generalmente es una forma de eliminar la competencia. ¿Bien? Profe, tengo una consultita. Sí, Carlos. O sea que si el dueño de una empresa la vende, el comprador le ofrece la posibilidad de quedarse como socio. ¿Entendí bien? Para que no tenga competencia, si esta era exitosa. Puede ocurrir, no siempre ocurre así. En algunos casos no te ofrecen, Carlos, quedarte como socio, pero la condición para la compra del negocio es que vos no compitas o no hagas actividades similares. Le pongo un ejemplo que fue público. Cuando Daniel Haddad, un periodista muy conocido de acá Argentina, vendió, no me acuerdo qué medio vendió. Radio 10. O Radio 10, creo, sí, no me acuerdo cuál fue el medio puntualmente, la verdad que sí, les digo, les miento. Una de las condiciones que según salió publicada estaba para la venta, no es que le ofrecían ser socio, sino que la condición para la venta era que él durante 5 años abandonara todo tipo de actividad, digamos, periodística. No periodística él como periodista, sino de organización de medios. Parece ser muy capaz en eso. De hecho, él lo cumplió, por lo que tengo entendido, y después de ese plazo creó Infobae. El diario Infobae es de Haddad, y se nota que el tipo hace bien las cosas porque, de hecho, es uno de los diarios más leídos. Con lo cual, fíjense la importancia de que él no compita. No sé si la preocupación principal era su calidad o su reconocimiento como periodista, sino más bien como su capacidad para organizar efectivamente medios en forma exitosa. Bien, entonces el que compra justamente lo que no quería era la competencia, era que este hombre organizara y pudiera lograr una competencia efectiva contra aquel mismo bien que había vendido. Bien, porque evidentemente la preocupación era la calidad de este hombre como organizador de medios, productor y demás. Bien. Interesante. Si en algún momento hay algo que no queda claro, por favor me dicen, lo volvemos a ver, no hay ningún problema.
Bien, esos aportes que yo realizo, esos aportes con los cuales contribuyo a la sociedad, son aportes que deben estar destinados a la producción de bienes y servicios. Básicamente, a la actividad que va a desarrollar la sociedad. La sociedad tiene por función, por trabajo, por tarea, justamente el desarrollo de bienes o servicios. Puede ser la producción de bienes, no sé, producir cualquier bien que se les venga a la cabeza, en esto no hay ninguna cuestión, o puede ser el desarrollo de servicios, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando proveen servicios de Internet, ¿bien? Servicios de Internet. Cualquier servicio que a usted se le ocurra podrá estar conformado o podrá conformarse una sociedad para su producción y ser parte del objeto de esa sociedad. Bien, insisto con lo mismo, chicos, si algo no les queda claro, por favor, interrúmpanme. Bien, así todos tenemos bien en claro. La idea mía es ir explicándole la definición, porque la definición de memoria es muy fácil. La leen, la repiten 4 o 5 veces y la saben. El problema es que entiendan a qué se refiere esa definición. ¿Bien? Perfecto. Lleva más tiempo, pero creo que es útil. Bien. Y dice que entonces que esos aportes tienen que estar destinados a la producción de bienes o servicios, producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Y acá, chicos, tenemos un punto central en cualquier sociedad. La idea de que yo conforme una sociedad es justamente el hecho de que compartamos las venturas y desventuras de la sociedad, o sea, de que compartamos los resultados económicos de la sociedad, de que la sociedad le puede ir mal o bien, y sobre ese ir mal o bien de la sociedad, bueno, que justamente obtengamos un resultado común entre todos los socios. Bien, entonces la idea básicamente es esa de la sociedad, es el destino común de los socios, es que los socios no van a beneficiarse ni perjudicarse sino en conjunto. Bien, todos vamos a tener resultados positivos y negativos de acuerdo a cómo funciona esa sociedad, de acuerdo a que tan bien sea manejada la sociedad. Bien, así que ese es un elemento central en la sociedad. Bien, yo les dije, ya dejando la definición un poquito de lado, yo les dije que se trataba de un contrato, ¿verdad? Es un contrato. Bien, es un contrato común y corriente, con una particularidad que tiene que ver con el hecho de que al celebrar el contrato, luego de ese contrato, se produce el nacimiento de una persona jurídica, o sea, de trascendencia, de existencia ideal, de trascendencia en el ámbito jurídico, que se diferencia de sus socios, pero no tiene otra particularidad. Como contrato en sí mismo es un contrato común y corriente, sin particularidades. ¿Bien? Y si es un contrato común y corriente, nosotros podemos evaluar cuáles son los caracteres de ese contrato. ¿Bien? ¿Qué caracteres tiene? El primero de esos caracteres es que es un contrato bilateral, y acá respiré un segundo profundo porque me vuelvo a encontrar con el problema que yo ya les dije, que es que el Código Civil y Comercial modificó la ley de sociedades comerciales y dijo que las sociedades podían ser de una sola persona. Y si son de una sola persona, necesariamente estamos ante un contrato unilateral. Ya no porque en el contrato unilateral existen dos partes, pero solo uno con obligaciones, sino porque acá la única parte que va a tener obligación y va a existir como tal es el socio que conforma la sociedad, uno solo. ¿Bien? Pero en principio, digamos, como definición general, una cosa que les quiero aclarar que me estaba olvidando. El contrato, si alguno encuentra una sociedad unipersonal, que me avise, porque todavía los abogados estamos buscando las sociedades unipersonales que el legislador tan brillantemente creó. ¿Bien?
Todavía las estamos buscando. No conocemos ninguna. Bien. Sí conocemos en Uruguay algunas sociedades unipersonales, pero francamente, si ustedes me piden a mí que descubra dónde hay una sociedad unipersonal en nuestro país, bueno, denme un tiempo porque la tengo que buscar. Bien, no la tengo, no la sé, no la conozco. Bien. La realidad, chicos, vamos a ser sinceros, no conozco ninguna sociedad unipersonal, ni creo que nunca la hagan. Y después, también, para que veamos cómo hay veces las ideas son bárbaras para otros países, pero no para el nuestro, acá creamos una sociedad que se llama SAS, Sociedad Anónima Simplificada, ¿bien? Que se crea por medio de formato digital y que se han creado algunas. Bien, el problema de la creación de eso es que son sociedades bárbaras para Suiza, ¿bien? Pero para la Argentina no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno lo viene a ver el cliente, y esto, a ver, yo no les estoy impulsando a que ustedes hagan las cosas mal, pero ustedes se van a encontrar con realidades, ¿bien? No con cuestiones idealizadas, se van a encontrar con realidades. El cliente no les viene a preguntar a ustedes en el ámbito contable qué tengo que hacer para pagar todos los impuestos. Le va a venir a preguntar otra cosa muy distinta, todos sabemos, y ustedes si le dicen cree una SAS, la SAS es todo por vía digital. Eso quiere decir que todos los libros están abiertos, que todo lo ven. AFIP, lo ve aduana, lo ve personas jurídicas. Y la realidad es que nuestros clientes, por vivir donde viven, en nuestro país, no quieren esas cosas. No es que yo le estoy sugiriendo que es bárbaro hacer esto. Lo que yo le estoy diciendo es que el cliente las va a querer matar cuando les diga, no, pero eso no lo podemos hacer porque acá es todo público. Le va a decir, pero usted no me explicó esto a mí. ¿Y usted qué hubiese hecho si yo se lo explicaba? No lo hubiese hecho, ni queriendo, contador, o si ustedes son ayudantes. A ver, si ustedes están estudiando una tecnicatura, ustedes se van a apoyar probablemente en un contador. Y el contador les va a decir, ¿qué SAS? No, ninguna SAS. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo hago sociedades, tengo varias sociedades hechas y más. Y tengo un amigo mío que es especialista en derecho informático. Entonces, todas las novedades que encuentra por el mundo dando vueltas que tengan que ver con adelanto tecnológico, automatización de procesos, le encantan, le fascina. Ahora, todo muy bonito, pero el problema es cuando el cliente viene y le dice, pero yo no quiero blanquear esto. Entonces, un día me llama y me dice, no, porque yo ahora armo SAS. Mirá qué bien. ¿Vos no armaste nunca ninguna? No, ninguna, jamás en mi vida. Pero no, ¿cómo? Vos porque vivís en la época de los dinosaurios. Sí, probablemente, yo soy un hombre neandertal, vivo en la 30 a.C., es cierto. Pero independientemente de eso, le digo, vamos a ver qué tal te va con tu cliente cuando le digas que nada de esto se puede ocultar, que todo esto, chicos, la realidad el cliente lo quería matar. Entonces, y el contador no les cuento, en 18 idiomas se acordó. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que vivimos en el mundo en que vivimos. ¿Está bien? No, está mal, decididamente mal. Las cosas se tienen que blanquear, deberíamos ser un país en donde todo se blanquea, en donde todo... Pero no vivimos en Suiza. ¿Bien? No vivimos. Eso le iba a decir, profe, como que el argentino tiene cosas que ocultar. Y lamentablemente. Lamentablemente, yo creo que es también un mecanismo de defensa. Creo que hay de las dos cosas. Malicia de sobra, en nuestro país hay malicia de todos los colores posibles, pero también hay un mecanismo de defensa, ¿no? La Corte tiene dicho que si los impuestos exceden el 33% de tu patrimonio, son confiscatorios. Sin embargo,
siempre le encuentran una vuelta para que ese impuesto en particular no sea confiscatorio. Entonces, hay veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? A uno le cobran impuestos, todos los que tengan una casa sabrán que pagan impuestos a las tasas municipales, ¿bien? Yo, les pongo un ejemplo, yo pago tasa por alumbrado, barrido y limpieza, ¿bien? Alumbrado, barrido y limpieza. Las tasas, teóricamente, tienen que tener una contraprestación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me cobran una tasa, tiene que existir alumbrado, barrido y limpieza, las tres cosas. Bien, yo vivo en una calle de tierra. Si alguien porque el barrio es un barrio parque, entonces no tienen todavía, no tienen las calles asfaltadas. Perfecto. ¿Alguien me explica cómo barren la calle de tierra? Yo no vi nunca a nadie barriéndome la vereda, la calle, ni tampoco juntando basura de la calle. He visto camiones que vienen y buscan mi basura, perfecto, limpieza está bien paga. Si nosotros pedimos el alumbrado, lo que nos dice la municipalidad es que nos proveen el servicio de alumbrado, o sea, el servicio eléctrico nos lo proveen porque nos los cobran por la medio de la tasa. Pero sin embargo, si yo quiero poner una luz naranja en la cuadra, yo las tengo, no tengo problema, pero vecinos míos lo han intentado porque faltaba alguna luz, porque querían tener mayor iluminación, la tiene que pagar el vecino, le dijeron. Bien, yo entonces le pregunté en una reunión que tuvimos, yo soy muy simpático siempre, soy generalmente el molesto del grupo, entonces le pregunté muy amablemente, le digo, discúlpame, pero hay algo que yo no termino de entender. Vos me decís que me cobrás la tasa de alumbrado porque vos me proveés el servicio de iluminación, el servicio eléctrico necesario para iluminar. Perfecto. Ahora, yo te pregunto, si vos me lográs explicar cómo me vas a proveer con el sistema eléctrico iluminación, yo sin tener la lámpara, yo te pago lo que quieras. O sea, vos me seguís cobrando el alumbrado, pero no me proveés el alumbrado, me proveés energía eléctrica, que también me lo podría proveer EDES. Entonces, no me lo cobre vos, se lo cobro a EDES, pero le puedo exigir más cosas. Bien, entonces debería tener una contraprestación. Pero perfecto, nosotros ya pagamos ese impuesto. Pero además la provincia de Buenos Aires nos cobra un impuesto inmobiliario. ¿Bien? Y además pagamos impuestos a los bienes personales. ¿Bien? Si alguien me explica cuál es la diferencia entre el bien personal y el impuesto inmobiliario, perfecto, lo pago encantado. Pero en principio me parecía que estoy pagando 2 veces por lo mismo, lo cual está prohibido constitucionalmente. ¿No? Porque yo estoy pagando por el bien que ya tengo a la nación y por el bien que ya tengo a la provincia. Pero entonces, ¿por qué pago 2 veces? Bien, entonces por eso les digo, no pretendo acá hacer ni atacar políticamente a nadie porque no me interesa, de hecho no estoy hablando de política, estoy hablando de una cuestión tributaria, y tampoco me interesa discutir eternamente ni nada, sencillamente una opinión, pero muchas veces también responde a la realidad en que vivimos, el país en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, esa situación a veces genera que se defienda. Y después hay situaciones de malicia, chicos. Yo tengo clientes míos que lo que no quieren Ahí seguimos, chicos, ¿eh?
Sigo con el comentario, total, no tenía nada que ver específicamente con la clase. Yo les decía, hay muchos de mis clientes que no quieren pagar, punto. No es que tengan un interés, que me digan, no, porque yo pago mucho. La realidad es que para lo que ganan no pagan nada. Pero bueno, por eso, como decía Carlos, hay un poquito de cada cosa, ¿no? Me parece. Hay un poquito de malicia y hay un poquito de abuso en cuanto a lo que nos cobran. Creo que hay de las dos cosas y en ese haber dos cosas, bueno, cada uno, lamentablemente en este país parecía que cada uno corre para el lado que le conviene, ¿no? Y en eso muchas veces cada uno corre para su lado y terminamos complicados todos. Se entiende, profe, se entiende. Bueno, yo entonces les decía que respecto de los caracteres, perdón, voy a poner a grabar de nuevo porque me voy a olvidar. Recording in progress. Yo les decía respecto de los caracteres, es un contrato en principio bilateral, les decía. Bien, es un contrato que en principio es bilateral, es un contrato que en principio, y con la excepción que ya les mencioné, es un contrato que como principio general podemos decir que tiene que tiene dos o más partes, que ambas partes tienen obligaciones que se relacionan una con la otra, o sea, que tienen obligaciones interrelacionadas, y esto hace que también sea oneroso, ¿bien? Porque las obligaciones de uno tienen su correlato en los derechos de la otra parte, ¿bien? O sea, tenemos, en este sentido, un contrato bilateral y oneroso. Además, es un contrato consensual, claramente consensual, basta con el consentimiento de las partes para que tengamos un contrato celebrado. No es necesario nada más que eso, no es necesario nada más que un contrato bilateral, que la firma del contrato, para que entonces tengamos un contrato válidamente celebrado, un contrato exigible, un contrato en donde habrá que cumplir con las distintas cuestiones que allí hayamos previsto. Bien. Además de ser un contrato consensual, es un contrato claramente conmutativo. O sea, esto quiere decir que es un contrato que debe ser que desde el principio, desde el comienzo, conocemos perfectamente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Y además de ser un contrato conmutativo, es un contrato en principio formal, porque para que haya una sociedad se nos pide que sea un contrato por escrito. Y para el caso de las sociedades anónimas, además de ser un contrato formal, es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque para que tenga validez tiene que ser celebrado con las solemnidades, o sea, con las formas previstas, porque si no, no tenemos contrato. En este caso, el caso de las sociedades anónimas, tiene que ser celebrado por medio de una escritura pública, o sea, a través de un escribano. Bien, los contratos de sociedades anónimas tienen que ser realizados a través de un escribano. Bien, para poder inscribir la sociedad, tengo que hacerlo a través de un escribano. Bien. Hasta acá vamos bien, no hay ninguna duda, no hay ninguna cuestión que consultarme, nada, ¿no? Chicos, una cosa que veo que hay varios que pusieron, entiendo que faltan 2 personas. Por favor, pongan el presente los que faltan, así yo después ya los incluyo, digamos, en el listado de las personas que están completas, así no me queda nadie fuera de ello. Bien. ¿Cuáles son los elementos de este contrato? El contrato de sociedad. Como cualquier contrato, nosotros tenemos profesor, elementos. Sí, profesor, ¿le hago una consulta? Elena, sí. Le hago una consulta. Usted dijo que era oneroso consensual, y en el caso de las sociedades anónimas. No, también es oneroso y consensual. Sí, no cambian nada. Lo que cambia para las sociedades anónimas es que no solo es un contrato formal, porque tiene que ser hecho por escrito,
sino Bien. que además es solemne. Porque Esa palabra, no, esa es la que escuché y no la anoté. Solemne, bien. solemne. ¿Por qué solemne? Bueno, porque tiene que tener, se hace por medio de una forma que es la escritura pública, y si nosotros no la hacemos de esa forma, no tenemos un contrato válidamente celebrado. Bien. ¿Bien? Bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces yo les decía, nosotros tenemos elementos, ¿bien? En el contrato. Esos elementos son que pueden ser generales o específicos. Como elementos generales, nosotros vamos a tener los elementos comunes que tienen todos los contratos en general. Bien, nosotros vamos a tener elementos generales que son propios de todos los contratos. Los elementos esenciales de los contratos. Bien, ¿se acuerdan? Consentimiento, objeto, capacidad y causa. Todos esos elementos no solo están presentes en todos los contratos en general, sino también en particular en el contrato de sociedad. Consentimiento, objeto, capacidad y causa. Bien, así que al igual que cualquier contrato, vamos a tener estos elementos. El consentimiento, chicos, se plasma con la firma del contrato de sociedad. O sea, cuando nosotros celebramos el contrato social, nosotros vamos a tener ahí un contrato válidamente celebrado. Vamos a tener un contrato válidamente celebrado. Bien, a través entonces de la firma. Bien. Después vamos a tener el tema de la capacidad. Obviamente tienen que ser personas mayores de 18 años, las personas o emancipados, en su defecto. Hay algunos casos de capacidad restringida, chicos. Por ejemplo, la ley de sociedades prevé que las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de otras sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones también. O sea, por ejemplo, Coca-Cola solo podrá formar parte de otra sociedad anónima, no sé, por ejemplo, Walmart, pero nunca podría formar parte de una sociedad colectiva, por ejemplo, una sociedad en donde la relevancia más grande la tienen los miembros de la sociedad, ¿no? Ya después vamos a ver cuáles son las sociedades colectivas, qué características tienen, qué particularidades tienen, que son sociedades de partes de interés. Bien, las sociedades, ese tipo de sociedades que yo hasta recién les mencioné, son sociedades que son sociedades por partes de interés. Bueno, las sociedades anónimas no pueden formar parte de ese tipo de sociedades, sino de otras sociedades por acciones, por ejemplo, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima, o de SRL, ¿bien? O de SRL. Bien, esa es una limitación, por ejemplo, que tiene respecto de la capacidad de algunas personas, por ejemplo, en este caso, de personas de sociedades anónimas, de sociedad por acciones. También hay algunas sociedades en relación a las personas, por ejemplo, los martilleros solo pueden formar parte pueden conformar cualquier tipo de sociedad menos cooperativas, pero las sociedades que conformen a los efectos del trabajo de martilleros solo pueden estar integradas exclusivamente por martilleros y con el solo objeto de realizar actos de remate. Por ejemplo, si yo armo una sociedad con otro martillero destinado a cumplir mi trabajo como martillero, yo no soy martillero, me refiero si fuera martillero, nunca podría asociarme con un abogado para hacer ese trabajo, porque únicamente la sociedad que forme a los efectos de desarrollar una actividad de remates,
solo puede estar conformada por sociedades de tipo, por sociedades integradas solo por martilleros públicos. ¿Bien? Después, en cuanto al objeto del contrato, que es otro de los elementos que yo les mencionaba que tenía el contrato social, tiene también como otro de los elementos exigibles el tema del objeto de ese contrato. El objeto del contrato social son las prestaciones de dar, hacer o no hacer, que conforman después el capital social. Bien, o sea, el objeto del contrato es, o son, mejor dicho, las prestaciones de dar, hacer o de no hacer. O sea, las obligaciones que tienen los socios, chicos. Las obligaciones de aporte que tienen los socios. ¿Bien? Ojo, eso no se tiene que confundir con el objeto de la sociedad. ¿Bien? No se tiene que confundir con el objeto de la sociedad. Una cosa es el objeto de la sociedad, que son los actos que puede realizar la sociedad válidamente, o sea, que la sociedad válidamente puede realizar, y otra cosa distinta es el objeto del contrato social, del contrato que celebran los socios entre sí. ¿Bien? El contrato que celebran los socios entre sí tiene por objeto los aportes que estos se comprometen a realizar en pos de constituir una sociedad. Aportes de dar, aportes de hacer, aportes de no hacer. ¿Queda clara la diferencia entre el objeto del contrato social y el objeto de la sociedad una vez conformada, una vez que se creó como persona jurídica? ¿Bien? Sí, Perfecto. Entonces, además de eso, bueno, tenemos la causa. La causa es la finalidad que tiene en miras aquellos que celebran el contrato, que en este caso es, acá tenemos distintas opiniones. En general, la mayor parte de la doctrina, y acá quizás me voy a apoyar en un autor que es Ricardo Nissen, que no me gusta mucho, pero me recurro a él, que es justamente el tema de la obtención de ganancias y el soporte de pérdidas en forma conjunta. La causa del contrato de sociedad es obtener ganancias y soportar las pérdidas. Algunos dicen que es en opinión contraria a lo que decíamos, algunos dicen que en realidad el objeto de este tipo de contratos es el de la conformación de sociedades. Yo no creo que sea esto. ¿Por qué? Porque en realidad el objeto que tienen no es conformar una sociedad, porque en realidad el solo hecho de conformar una sociedad no me cambia nada, digamos, o sea, no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando otra cosa. Yo estoy buscando que en ese conformar de una sociedad, cuando realizo un negocio, el hecho de realizar el negocio me permita soportar en forma conjunta con los demás socios las pérdidas y obtener ganancias de ello. ¿Bien? Entonces, el objeto, la causa fin del contrato de sociedad, a mi juicio, y al juicio de mi juicio importa muy poco, pero al juicio de muchos autores bastante reconocidos, es la obtención de ganancias. ¿Bien? Y, obviamente, soportar pérdidas en forma conjunta. Bien, eso es en cuanto al tema de los elementos generales presentes en el contrato de sociedad. Los elementos específicos son los siguientes. Primero, la organización. La sociedad es un grupo de 2 o más personas en principio, nosotros decíamos puede ser uno solo, pero que se organiza
se organiza conforme uno de los tipos previstos en la ley. En realidad, cuando hablamos de organización, vamos más allá de solamente elegir un tipo social. Es otra cosa, no es solamente elegir el tipo social, que es lo que menciona la definición de la ley de sociedades. Cuando hablamos de organización en una sociedad, quiere decir que nosotros justamente la estamos organizando internamente. Es decir, estamos diciendo qué rol va a cumplir cada uno, qué función, qué obligaciones, qué derechos, cada cuánto se reúne en la asamblea de socios, qué tipo de funcionamiento o quórum se exige para las asambleas, cada cuánto se aprueban los balances, o sea, tiene toda una organización interna, va más allá de solamente el hecho de elegir un tipo social. No, hay algo más, hay algo más. Tiene que ver con una organización interna, un funcionamiento interno debidamente organizado, debidamente armado, entre comillas, de tal forma de que cuando yo, digamos, funcione o trabaje con esa sociedad tenga una organización de tipo interno, ¿bien? Una organización debidamente lograda, ¿bien? La segunda es la tipicidad, y acá sí entramos en la elección de algunos de los tipos de sociedad que la Ley General de Sociedades ofrece, ¿bien? La Ley de Sociedades Comerciales ofrece 6 tipos de tipos sociales: colectiva, comandita simple, capital e industria, responsabilidad limitada, comandita por acciones y sociedad anónima. Nosotros, para conformar una sociedad, tenemos que elegir necesariamente alguno de esos tipos de socios, de sociedades, y después adaptar el funcionamiento interno de la sociedad, o sea, esa organización que les mencionaba, a esos tipos sociales. Bien, o sea, la organización es el funcionamiento interno de la sociedad, cómo se organiza. La tipicidad tiene que ver con los tipos que yo elijo. Algunos de los tipos tengo que elegir. Bien, tengo que acomodarlos de acuerdo a uno de los tipos que estoy eligiendo. Además de eso, el tercero de los elementos que conforman, de los elementos específicos que conforman en la ley de sociedades, a las sociedades, es el vinculado a los aportes que deben realizarse, a la realización de aporte. Una característica particular, significativa, que tienen las sociedades es que en ese tipo de sociedades se realizan aportes, que ya mencionamos. Esos aportes pueden ser de 3 tipos: obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. Pero necesariamente tiene que haber aportes que van a conformar lo que se llama como capital social. Después, otro de los elementos, chicos, si en algún momento se pierden, algo que no queda claro, me avisan, por favor. Porque quizás yo voy rápido porque veo que por ahí lo van entendiendo, pero en el medio por ahí me quedó algo pendiente. Profe, Sí, Melina. ¿puede repetir los 6 tipos de sociedades? Sí, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de capital e industria, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,
sociedad comandita por acciones y sociedad anónima. ¿Bien, Melina? ¿Está bien? Buenísimo, profe, sí, ya noté. Perfecto. No hay problema. Perfecto. Entonces, cuarto elemento, habíamos mencionado la organización, la tipicidad, los aportes. Cuarto elemento, el fin societario, la finalidad societaria. Las sociedades, por definición, tienen una composición societaria, una finalidad societaria determinada. Nosotros ya lo vimos, ya hablamos de algo de esto, ¿no? La sociedad tiene que tener un fin común. Por supuesto que la causa fin es la de obtención de ganancias y soportar pérdidas en forma conjunta, pero en realidad eso es la causa fin o la finalidad del contrato social. Pero la causa fin de la sociedad es el intercambio o producción de bienes y servicios en todos los casos. Porque la misma ley en su artículo 1 nos dice esto. Nos está diciendo que la sociedad que se conforme es a los efectos de producir e intercambiar bienes y servicios. Bien, entonces siempre en todos los casos la finalidad debe ser esa. Bien. La finalidad de la sociedad, el fin societario. El quinto elemento sí es esa misma causa fin, elemento específico de la sociedad, sí es esa causa fin que mencionamos, que es la de obtener ganancias y soportar pérdidas en forma conjunta. Bien. El quinto elemento es la participación en beneficio y el soporte de pérdidas en forma conjunta. Si obtengo ganancias, nos las repartimos entre los socios. Si son pérdidas, entonces también las repartimos entre los socios. Después, adentro de cada sociedad, tendrá una individualización de qué forma vamos a soportarlo en forma conjunta. Bien, o sea, cada sociedad internamente va a indicar cómo cada parte de esa sociedad va a, a soportar en forma conjunta las pérdidas. Bien, o sea, vamos a tener esa organización. Y por último, el sexto elemento se llama affectio societatis. Affectio societatis. Se los voy a poner en el chat la forma de escribirlo. En realidad no me preocupa mucho que sepan el nombre en latín, pero sí que entiendan el concepto. Yo se los pongo en el chat, ¿bien? Ahí está, affectio societatis, ahí se los puse. Me suena a derecho romano. En realidad sí, es de derecho romano, es una palabra en latín. Tiene que ver con un interés común. O sea, esa necesaria compromiso entre las partes de que los intereses individuales van a quedar supeditados al interés de la sociedad. Los intereses individuales de las personas que conforman la sociedad van a quedar, digamos, de lado y se va a dar prevalencia, va a ser primordial el cumplimiento de la finalidad de la sociedad. Bien, o sea, yo no puedo realizar actos que contradigan, que se contrapongan a la sociedad. Bien, de ninguna forma. Yo solo puedo realizar actos que vayan en conjunto con los intereses de la sociedad. ¿Bien? Bien, sí. Bien. Después, eso es en cuanto a los elementos específicos. ¿Bien? Perfecto. Ahí ya tenemos la definición, los caracteres del contrato de sociedad, los elementos generales y los elementos específicos del contrato de sociedad o de la sociedad en general. ¿Bien?
Ahora tenemos que ver la clasificación de sociedades. En realidad yo ya se las mencioné, lo que pasa es que no se las a los distintos tipos sociales, ya se los mencioné, pero no se los dividí. No les expliqué cómo se dividen los tipos sociales. Bueno, se dividen de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener sociedades sociedades de cuotas de interés o de personas, sociedades por cuotas de interés o de personas, que son sociedades en las cuales tiene gran trascendencia la persona que integra la sociedad, las personas, mejor dicho en plural, que integran la sociedad y su patrimonio. Son sociedades en general, chicos, para que se entiendan, en donde la persona de los socios, o sea, los sujetos que integran la sociedad, tiene una gran trascendencia. Si ustedes se fijan en las sociedades anónimas, por ejemplo, en las sociedades anónimas las personas que integran la sociedad no tienen demasiada relevancia. De hecho, hay un montón de socios y es muy probable que ni se conozcan. Bien, que no tengan ni siquiera un contacto, una referencia. Es muy, muy difícil, digamos, que en ese tipo de sociedades la persona de los socios tenga alguna trascendencia. Por el contrario, ahí lo que interesa es la sociedad en sí misma, pero no quienes forman parte. A diferencia de eso, en la sociedad colectiva, la trascendencia de los sujetos que la integran es fundamental. Es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, porque básicamente los sujetos son socios solamente porque se conocen debidamente entre sí. Es decir, porque efectivamente tienen una confianza, ya sea en la persona o una confianza en el patrimonio que esas personas eventualmente pueden aportar a la sociedad. Bien, o sea, o bien tiene confianza en los individuos que la integran, o bien en la suma dineraria que esos sujetos pueden integrar en la sociedad. Las sociedades que forman parte de este tipo social son las sociedades colectivas, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. En general, chicos, tienen poquitos socios. Son muy poquitos, en general, los socios. ¿Y por qué son muy pocos? Bueno, porque sencillamente para que haya esa interrelación tan profunda entre los socios, es necesario de que se conozcan muy bien. Y la verdad es que tengan mucha confianza entre ellos. Entonces, la realidad es que es muy difícil que con un número muy grande de socios nosotros podamos tener esa confianza. Entonces suelen tener muy pocos socios y son generalmente sociedades familiares, chicos. Sociedades en las que, ya les digo, la persona de los socios tiene una gran trascendencia. Soy socio de mi hermano porque tengo una gran confianza en él. Porque sé que mi hermano no me va a perjudicar. Bien, muchas veces equivocada esa idea, ¿no? Pero bueno, no importa. En teoría funciona así. Después generalmente esas sociedades, y después vamos a ver porque también, de hecho, suele haber grandes limitaciones para el ingreso de terceros, aun cuando esos terceros sean herederos, en general esas sociedades suelen tener un mal resultado final. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque en general solo sobreviven la persona de sus socios. Una vez que esos socios fallecen, se van, o empiezan a ingresar terceras personas, en general esas sociedades tienen un problema severo. Bien. ¿Esto por qué? Bueno, porque justamente por el modelo que tienen de conformación. Si no se adaptan a tiempo, suelen terminar en problemas. En general, chicos, nosotros los abogados la vemos, estas sociedades que rápidamente, cuando empiezan a
tener esposas barro esposos, hijos y demás, suelen tener problemas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en general esas esposas barras esposos, esos hijos y demás entran a trabajar en las sociedades. ¿Bien? Y no lo suelen hacer por un gran conocimiento o capacidad o esfuerzo de trabajo, sino porque papá, mamá los meten, o mi esposa me mete o mi esposo me mete. En general suelen tener severos problemas. Pero además, porque esos hijos, ni lo que sea, que entran, nunca entran en el último cargo. En general entran directos gerentes. Entonces cobran unos sueldos y siempre les parece poco el sueldo que cobran. Entonces es como un gran agujero negro en donde yo pongo la mano, saco la plata y chao. La realidad es que ni me forcé en conformar la empresa, ni formé parte de ella desde el inicio, ni tuve un interés muy particular en la empresa durante muchos años, ni pasé por los distintos puestos de la empresa, y quiero pensar que sé manejarla. Por más de que sea un inútil demostrado, quiero pensar que sé manejarla. Esto es fácil, por más de que vos alguna vez hayas volado al lado de un piloto de avión, no quiere decir que si a vos te van los mandos, el avión no vaya a chocar, va a chocar igual. Entonces, en general, estas empresas tienen severos problemas cuando entran terceros a formar parte de esta situación. En general, es bastante fácil adivinar que va a terminar mal, salvo honrosas excepciones en donde los hijos manejan y hasta mejoran esas empresas. También el ingreso de los hijos no siempre es malo, ¿bien? No siempre es malo. ¿Por qué? Porque traen ideas nuevas, porque oxigenan, porque en general las personas más grandes suelen ser más conservadores en sus decisiones, no corren riesgos. Entonces, no necesariamente es malo. Digo que en muchos casos he visto como una mala decisión. En general, uno lo que puede sugerir es que estas personas que van a entrar en algún momento mínimamente tengan una experiencia profesional por fuera de la empresa y que cuando ingresen sean personas que han, digamos, trabajado y han contado con una experiencia que, bueno, que le permiten una visión un poco más amplia que la que pueden tener si entran directamente del primer momento en la empresa o cuando cargos fundamentales. Una vez hablando con un empresario que tiene una empresa muy grande y que funciona muy bien, me decía que su hijo hacía 10 años que trabajaba en la empresa y todavía no había llegado a un cargo gerencial, cosa que en otros casos había ocurrido mucho más simple para otras personas. Y él me decía que no, que por el contrario él tenía que exigirle más al hijo. ¿Y por qué? Bueno, porque muy sencillamente, si no le exigía y si el hijo no tenía un conocimiento muy profundo de la empresa, porque en definitiva me decía, la empresa le va a quedar a mi hijo, no al gerente, ni tampoco a ninguno de los empleados, le queda a mi hijo. Si mi hijo no conoce mejor que todos los demás la empresa, no la va a poder manejar, me decía. Y además, si mi hijo no ha pasado por todos los puestos, me dice, y no ha atravesado todas las dudas que generan esos puestos, muy probablemente cuando tenga que impartir órdenes a personas que están abajo de su escala, primero que generalmente esa gente es más grande que vos cuando entras de joven, porque en general ya hay gente que tenga 30, 40 años de servicio, ya es más grande que vos. O 20 años de servicio, ya es más grande que vos. Pero además de eso, no te tienen respeto. Y si el empleado no te tiene respeto, en general la empresa no va a funcionar. Porque además después empiezan a verse pequeños problemas muy, muy claritos que suelen tener que ver con que ante la falta de autoridad por conocimiento, buscan imponer la autoridad por, digamos, autoritarismo más que autoridad. Entonces, no tienen autoridad, buscan el autoritarismo y terminan generando más problemas que los que solucionan. ¿Bien? Y el empleado trabaja a media marcha o forzado, pero sin un convencimiento real de lo que está haciendo.
uno no solamente tiene que impartir órdenes, sino también convencer. Parte de saber impartir órdenes es saber convencer al empleado de que lo que uno está haciendo está bien. Porque por más que la empresa no sea del empleado, el empleado, si es un buen empleado, tiende a pensar que la empresa lo es, porque se pone la camiseta. Entonces, cuando ve que vos estás haciendo pavadas, digamos, bueno, suele oponerse, y si no se puede oponer, porque efectivamente no puede decidir sobre la empresa, empieza a trabajar de mala gana. Y eso también suele tener resultados, digamos, poco felices. ¿Bien? Después tenemos las sociedades por cuotas. Las sociedades por cuotas, que son sociedades en donde el capital social está justamente dividido en cuotas sociales. Cuotas sociales. Esas cuotas sociales, cada cuota representa un voto. Y tienen una posibilidad tienen una limitación de responsabilidad hasta el monto de lo que efectivamente hayan suscrito e integrado. O sea, la limitación de responsabilidad es hasta el monto de lo que efectivamente suscribieron, o sea, se comprometieron a aportar, pero que también efectivamente pusieron en la sociedad. Y en general tienen algunas limitaciones en cuanto a la posibilidad de circulación, o sea, en cuanto a la posibilidad de que esas cuotas sociales en que se divide la sociedad puedan circular de una mano a la otra. En general están limitadas. Bien, no totalmente limitadas, parcialmente. No tienen las limitaciones de la sociedad colectiva, pero tampoco se transfieren tan fácilmente de mano en mano como las sociedades anónimas. Bien. Y por último, tenemos las sociedades por acciones. Las sociedades por acciones. Perdón, en las sociedades por cuotas, la única sociedad por cuotas que tenemos en nuestro país es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. En la SRL, chicos, tenemos estas características que yo hasta acá les vine mencionando. Y después tenemos las sociedades por acciones. Sociedades por acciones, que son sociedades que tienen el capital social dividido en acciones. Esas acciones se pueden transferir en general libremente, o sea, es fácilmente transferible. Que tienen la particularidad, en el caso de las sociedades anónimas, que responden hasta el límite del capital suscripto. No al capital suscripto e integrado, sino hasta hasta suscripto. O sea, la única limitación no es la plata que puse, sino que la única limitación que tiene es la plata que suscribí, lo que yo firmé en el contrato que iba a aportar. No importa si yo aporté la mitad de eso y me queda aportar en el próximo tiempo, tengo que aportar alguna diferencia. Lo que importa es el monto que yo firmé y me comprometí a aportar. Bien, ahí tenemos la sociedad anónima y la sociedad por acciones.